Qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero que me nombren? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me paro frente al mundo? ¿Pueden la música, la poesía, el arte responder a esas preguntas? Soy Anita Cosi, soy inquieta y te quiero invitar a sumarte a este podcast que va a intentar aportar algo de claridad en medio del presente que habitamos. Con la voz de invitados, música y puertas abiertas a la curiosidad, te doy la bienvenida. La pregunta que abre el podcast de hoy es ¿por qué somos mestizaje? Y bueno, ya ahondaremos un poco más sobre ese tema, pero unido a la pregunta siempre abrimos con una canción. La canción que va de la mano con este episodio se llama Criatura y dice así. Criatura divina, alguien te otorgó la voz, la piel de la doctrina no te alcanza, no sos vos. La claridad es un grito del alma, la soledad viene junto a la calma. Todos buscan la cima, vos pedís el último puesto. Nebuloso está el clima, vos buscas andar con lo opuesto. Y la verdad es un hilo entramado. La equidad será un deseo concretado. Las plantitas florecen, por más que no sepas cómo. También las aves crecen, sin miedo habitan el cosmos. Y la verdad es un hilo entramado. La equidad será un deseo concretado. Criatura divina, alguien te otorgó la voz, la piel de la doctrina no te alcanza, no sos vos. Todos buscan la cima, vos pedís el último puesto. Nebuloso está el clima, vos buscas andar con lo opuesto. Las plantitas florecen, por más que no sepas cómo. También las aves crecen, sin miedo habitan el cosmos. Y la verdad es un hilo entramado. La equidad será un deseo concretado. El episodio no sería lo que sería, no sería tal, sin la persona invitada que está esta noche acá acompañándonos, que es Pao Vela. Les pido un aplauso para ella. Bueno, y se preguntarán por qué
Pao Vela viene a conversar y a compartir sobre esta pregunta que es ¿por qué somos mestizaje? ¿Querés contar por qué? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Bueno, gracias Anita. Primero eso, muchas gracias por invitarme a este espacio hermoso que están construyendo aquí. Hola a todos, mucho gusto, soy Pao. Cuando Anita me invitó también me hice esa pregunta, pero porque para mí es un honor estar acá. Nací en Bolivia, en Cochabamba, pero mis papás emigraron acá en los 90 y bueno, se podría decir que me crié acá, me trajeron cuando era una bebé. Entonces crecí con ambas culturas, en casa de puertas para adentro, Bolivia, y de puertas para afuera, Argentina. Entonces crecí con estas dos culturas, crecí amando estas dos culturas, aprendiendo de ambas. Y con el tiempo utilicé la música para expresar todo eso que había dentro de mí, que es esto que venimos diciendo, ¿no? Ese mestizaje, esa mezcla de varias cosas. Así que bueno, acá estamos. Gracias otra vez, Anita, por invitarme. Y bueno. ¿En qué momento aparece la música en tu vida? ¿Por qué decís que tiene como algo claramente mestizo, ¿no? Como vos decís, hay algo de tu historia. Sí. Que trae algo de eso muy fuertemente. Bueno, ¿qué significa en tu música y para vos puntualmente esa palabra, el mestizaje? Bien, así en modo de contexto, por parte de la familia de mi papá, todos son folcloristas. Es un folclore muy parecido al que escuchamos acá en el norte de Argentina, Jujuy, Salta. Tinku, caporal, saya, guañitos, cuecas. Entonces desde muy chica estuve con esos ritmos, los tuve muy cerca por mi papá, por mis tíos. Mi papá es charanguista, toca el charango desde muy joven. Entonces crecí como abrazando un poco el folclore, pero también el pop. Entonces de muy chica venía escuchando folclore, pop. Incluso hasta ahí creo que encontré un poco la mezcla de la música. La música en mí siempre fue muy importante porque conectaba con mi papá, era lo único que teníamos. Ahí agarraba el charango, agarraba la guitarra, entonces nos poníamos a cantar. Y con el tiempo me di cuenta que podía ser un instrumento para conectar, no solo con mi papá, no solo con mi familia, sino con los demás y con quienes entendieran esa diversidad que había dentro de mí, porque la pregunta era, bueno, si no soy lo suficientemente boliviana, porque para mi familia de Bolivia soy un extraterrestre, pero tampoco soy lo suficientemente argentina porque tampoco nací acá, ¿cómo expresar eso, el que soy? Esa mezcla que vivía dentro de mí. Así que la música me sirvió para eso y el folclore en específico porque, bueno, es eso que nos remite a somos esto, esta es nuestra raíz. Somos el bombo, el charango, los sicus, la quena. Así que ese fue el rol de la música en mi vida y lo sigue siendo hasta ahora. Un poco para ponerles en contexto, con Pau nos conocimos en la facultad. Estudiamos música popular en La Plata. Hay Historia de la Música 1, Historia de la Música 2. Historia de la Música 1 nos trajo muchos conceptos y cosas que les vamos a compartir a ustedes, porque está anclado fuertemente en la historia que se construye en Latinoamérica, también sobre la música. Pero Historia de la Música 2 en este momento está siendo bastante eurocentrista. O sea, como que es mucha historia de la música abocada a Occidente y, bueno, a la música europea. Y, bueno, está un poco esa discusión, ¿no? Sobre todo en nuestro país, en Argentina, con muchas frases célebres que no vamos a traer acá ahora. Pero, bueno, esta cuestión de que Argentina es blanca, ¿no? Y que hay algo como de, bueno, o somos como, venimos de los barcos, dicen, ¿no? Muchos de nosotros sí, porque mi familia, en su gran mayoría, viene de Europa, pero muchos de nosotros no. Hace poco, por ejemplo, Oski Guzmán, que es un actor, bueno, salió a compartir en redes que lo agredieron en la vía pública por su color de piel,
le pidieron el documento y lo trataron básicamente de ladrón porque su color de piel es marrón, porque él no había hecho nada. Entonces, bueno, está toda esta discusión ahora, ¿no? Viene estando hace mucho tiempo. Y te quería preguntar a vos cómo vivís o percibís eso acá, ¿no? ¿Qué hay de eso? Esa es una pregunta con mucho dolor detrás la respuesta, pero ahora siento que el hecho de tener estos espacios, incluso el haberte conocido también, es un abrazo enorme, porque siento que la discriminación está en todo el mundo, pero sí la sufrí cuando era chica en la escuela, que te he contado un par de ejemplos. Y sí, fue un proceso difícil, pero creo que con el tiempo también entendí que así como existen personas que no lo pueden entender o ven mis rasgos de otra manera, como algo malo, también están las otras personas que sí, que abrazan, que entienden, que no... Ejemplo, ¿no? En mi caso, como mis papás me trajeron, por ahí no fue mi elección, pero sí es mi elección quedarme porque amo mucho este país. Crecí acá, entonces con el tiempo aprendí a vivir con eso. Aprendí a ser la diferente del grupo, la que menciona las ellas como las estoy mencionando. Y aceptar, porque también es eso, no podemos cambiar el cómo uno piensa de vos, pero sí podés cambiar tus actos, o bueno, tenemos control de nuestros actos, pero no de los de la otra persona. Así que fue difícil, sí, pero aprendí un montón con todo eso. Y no sería la Pao que soy ahora si no hubiese vivido eso, y mi música tampoco sería la misma. Ahí quería llegar también porque vos, te contamos también el resto, estás en proceso de la creación de una tesis sobre el ronroco, que es un instrumento que tenés acá. Y hubo un tiempo, vos me contabas, ¿no?, donde hay cosas, eso, que todo ese proceso de dolor te llevaba como, bueno, a guardártelo. Sí. ¿Qué va pasando ahora en este momento y qué fue lo que a vos te llevó a decir, che, pará, esto es importante? Argentina también, en muchos lugares de Argentina se habla con las eyes, aunque no lo hablemos acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hablamos de multiculturalidad también, vamos a hablar en este episodio, porque somos un país que tiene además muchísimas gentes de de muchas proveniencias, sí. No sé si se dice así, pero bueno, ¿qué te llevó a vos a decir, che, pará, esto es importante y necesito compartirlo? O sea, pasar de ese dolor a decir, bueno, acá hay algo. Sí, fue un proceso muy lindo. Las cosas de la vida también. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los creadores del ronroco, que es un instrumento con un registro intermedio entre el charango y la guitarra. Suena parecido al charango, pero también a la guitarra porque tiene cuerdas de ambos. Es mestizo. Exactamente. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a uno de los autores, que es Gonzalo Hermosa, integrante del grupo Los Carcas, que es un grupo folclórico muy conocido en Bolivia. Y este instrumento vino a Argentina, obviamente hace muchos años atrás, pero quien lo popularizó o lo hizo famoso fue Gustavo Santaolalla, que estoy segura que muchos lo conocemos. Y mi intriga por conocer del instrumento nació por él y no tanto por el grupo folclórico de Bolivia, aunque sí escuchaba la música de Los Carcas. Una vez mi hermano me pasó la banda sonora de la serie en la que Gustavo pudo hacerle la banda sonora. No voy a pronunciar el nombre porque es en inglés y ahí el quechua me sale bien, pero el inglés todavía no. Entonces me intrigó demasiado porque era un sonido no folclórico, pero a la vez sí, y me puse a estudiarlo. Y bueno, en la facultad, para terminar la licenciatura, nos piden hacer un trabajo de investigación o de producción musical, y mi elección fue el ronroco, justamente porque siento que es un instrumento que al ser mestizo se creó en Bolivia,
pero acá suena muchísimo. Entonces siento que es esa conexión y es ese puente hacia lo que también estoy buscando, que es, al final somos esta mezcla, ¿no? Es un instrumento que lo crearon en Bolivia, pero lo tocan acá. Gustavo lo internacionalizó y en el mundo lo conocen gracias a Gustavo, que es un músico, compositor argentino. Entonces, de ahí la duda de dónde es este instrumento, a quién le pertenece o a quiénes nos pertenece. Y quería preguntarte, Pau, si tenés ganas de compartirnos una canción. ¿Quieren escuchar cómo suena el ronroco? Ok. No se asusten si suena desafinado. Una de las características del sonido del ronroco, y de ahí el nombre, es esto de lo ronco, de por ahí es un sonido medio sucio, no muy claro, y ahí también la magia de la diferenciación entre el charango y la guitarra. Vengo de una tierra que me mueve con su encanto, con muchas tradiciones que me enseñan del pasado, que aquí conmigo va. Hoy sigo buscando las respuestas que me lleven al origen y voy encontrando la riqueza en la mezcla de la vida, que aquí conmigo va. Me voy al monte donde encuentro mi camino y mi verdad, donde charangos me esperan y la historia contarán. Esta es mi tierra, la que Dios me dio, y yo voy a respetar a mi familia, mis costumbres y toda mi identidad, que aquí conmigo va, que aquí conmigo va. Lejos de mi tierra hoy entiendo la grandeza de un pueblo que ha sufrido y no ha perdido la esencia, que aquí conmigo va. Hoy sigo buscando las respuestas que nos lleven al origen y voy encontrando la riqueza en la mezcla de la vida, que aquí conmigo va. Me voy al monte donde encuentro mi camino y mi verdad, donde charangos me esperan y la historia contarán. Esta es mi tierra, la que Dios me dio, y yo voy a respetar a mi familia, mis costumbres y toda mi identidad, que aquí conmigo va, que aquí conmigo va. Bueno, un poco vos decías algo del ronroco, que sonaba medio ronco. ¿Qué pasa con esos sonidos que nos suenan raros, por ahí a lo que está acostumbrado nuestro oído, porque escuchamos en la radio o lo que fuere? ¿Qué característica tienen estos sonidos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás?
de eso que suena distinto. Bien, es algo que también estudiamos y vemos en la facu. Por ahí retomar esto, ¿no? De un concepto que es el arcaíra, que lo vemos también en la historia de la música, y trata sobre que un sonido no puede existir sin el otro. En la tarqueada, que también se escucha mucho acá en el norte de Argentina. Para quien no sabe qué es una tarqueada. ¿Qué Bien. es una tarqueada? Una tarqueada es un grupo de personas, se le dice ayllu también en quechua, que tocan tarcas. La tarca es un instrumento que también lo tocan acá en el norte de Argentina, en Jujuy, Salta. Es un instrumento de viento, de madera, es un instrumento pentatónico. Y en la tarqueada todos tocan la tarca y tiene esa particularidad el sonido, que pareciera que están tocando desafinado. Muchas personas tocando a la vez, desafinado si se quiere, pero en realidad es tan único el sonido de cada tarca, de cada intérprete, que hace que en esa unicidad todo ese conjunto sea único. Y no es desafinación, sino es que cada tarca suena diferente porque cada quien lo está tocando de manera diferente. Entonces, volviendo a este concepto del arcaíra, que nos habla Prudencio, que también es un musicólogo muy, muy interesante que hizo esta investigación, un siku puede tocar una melodía y el otro lo complementa. Entonces, de ahí este concepto del arcaíra, de que un sonido no puede existir sin el otro. Cuando se juntan en la sicuriada, a ver si lo veo bien, poneles, Pau tiene un sicus, yo tengo otro. Pero las notas que ella toca no son las que yo toco. No están conformadas de la misma manera. Entonces sí o sí tenemos que tocar juntas. O sea, todas las personas que tocan, no es que tocan dos, tocan muchas personas, sí o sí tienen que tocar juntas porque si no la melodía no sale. Entonces yo hago tú y ella hace pit, tu pit, tu pit, y ahí se va armando la melodía. O sea, sí o sí tiene que ser en conjunto. Perfecto, lo explicaste perfecto. Entonces de ahí, esto de lo desafinado, que en realidad también es a los oídos de quien lo percibe y qué tipo de música está acostumbrado a escuchar. Obviamente para una persona que escucha música clásica, por ahí sí suena desafinado, pero para quienes están en Jujuy haciendo esa tarqueada, no, es así. Y bueno, este concepto del arcaíra tiene mucho que ver con eso, con qué es lo que uno puede aportarle al otro, y en esa unicidad está la magia del compartir, y que no existo sin el otro, y de ahí la comunidad. Y el complemento, Y ¿no? el complemento, sí. Pensaba en eso también, como la idea del complemento, que no necesitamos tocar lo mismo. Exacto. Pero sí necesitamos sonar juntas, ¿no? Sí. Bien. Vos contabas que en algún momento fuiste allá, a Bolivia, o sea, además de haber vivido muchos años acá, ¿en qué momento vos llegás allá y me contabas recién algo sobre, bueno, el encuentro con una abuela? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Vos decías, bueno, quechua sí sé hablar mejor, pero no. ¿Siempre hablaste quechua? ¿En tu familia se habló quechua? ¿No? Sí, toda mi familia habla quechua, porque en Cochabamba también es como el lugar donde más lo hablan. Y me pasó que en uno de los viajes que hicimos con mis papás, la abuela de mi papá, o sea, la mamá de su mamá, era quechuista pura. Entonces, cuando fui a conocerla, no me entendía y tampoco podía entenderla porque no sabía cómo comunicarme. Y desde ahí fue que me nació las ganas de querer aprender. Y bueno, desde ese día hasta el día de hoy, en mi casa mi mamá me habla en quechua. Todo el tiempo que podemos hablamos en quechua con mi mamá. Pero sí, fue algo muy, muy bonito porque nació desde mi necesidad de querer comunicarme con mi bisabuelita y bueno, viceversa.
porque hablábamos, hay un quechuañol súper raro, pero bueno, no nos podíamos entender, así que sí, a raíz de eso fue que decidí aprender. No solo están los quechuas, los aymaras, hay muchísimo más. En uno de mis viajes tuve la oportunidad de ir a la Amazonía, a la selva, y gracias a mi tío y su trabajo pudimos ingresar a una comunidad que todavía mantiene, sí han tenido contacto con el exterior, pero se mantienen en la selva. Entonces, la comunidad son los yuracarés, y es increíble la manera en la que viven, no negando lo que hay afuera, pero sí cuidando mucho lo que tienen y lo que son. Y ahí el yuracaré, que es su idioma, para mí fue una locura porque no les podías hablar en quechua, no te entendían si les hablabas en quechua, les tenías que hablar o en yuracaré o tener un intérprete, por ejemplo. Entonces de ahí esto del Estado plurinacional. Así como esta comunidad hay varias. Y de ahí el nombre. Y pienso hay como un reconocimiento también de estas culturas, ¿no? Sí. Porque no es que acá no están, ¿no? Pienso. Acá en todas las escuelas se enseña el castellano, se enseña el inglés, ¿no? Es como una lengua obligatoria. En muy pocos lugares del país se enseña por ahí la lengua originaria, no sé. O bueno, en Paraguay se enseña el guaraní como segunda lengua. Acá tiende como a mezclarse, ¿no? Tratar o quedar ahí tapadito, ¿no? Más en este momento también, donde, bueno, se vuelven a reivindicar desde los discursos estas cosas de la campaña del desierto, ¿no? Y esa etapa tan oscura que a veces en este país tratamos de no recordar, ¿no? Que queda ahí. Bueno, no me voy a ir tampoco tanto por ahí, pero quiero decir, como que hay un reconocimiento a la cantidad de naciones que hay, que pueden entrar en diálogo también, ¿no? Con sus conflictos, digo, internos, que siempre los hay, pero... Sí, siento que se lo ve desde otro lado, que por ahí sí es diferente a Argentina, pero es muy loco porque justo mencionando esto, ¿no? Del español, del inglés. Tuve la oportunidad de conocer también, gracias a la facultad, a 2 chicas que son de Jujuy, y les pregunté, así de chusma, si tenían el quechua ahí como presente, y las chicas me decían que por ahí para venirse a estudiar acá a Buenos Aires no tenían planeado, no sé, encontrar gente conmigo que pudiese hablar quechua, ponele, en La Plata. Pero sí, existe, como decís, por ahí no está tan visibilizado, pero acá sí existe, hay gente que lo habla, como mapuche también, que vos has tenido experiencias más cercanas. Pero siento que también hace la diferencia este tipo de espacios, el incluso estar en mi casa hablando en quechua y en casa tenemos un kiosco, mi mamá tiene un kiosco y a veces en el kiosco también hablamos en quechua y a veces viene una clienta a comprar algo y nos escucha y nos pregunta, a veces tratamos de explicarle, que no piense que estamos hablando cosas raras, sino que estamos simplemente, pásame esto, trae tal cosa. Por ahí es algo chiquito, pero que siento que sí hace la diferencia. Y bueno, existe, sé que existe. Fuera de que... Existe y resiste. Y resiste. Sí. Pensaba, con esto que decías, ¿qué distinguís vos, que te parece a vos que que distingue, ¿no? estas cuestiones y qué nos hermana? Siento que hay algo que amo mucho, que lo repito cuando voy a visitar a mis familiares en Bolivia. Para mí, acá en Argentina hay una cosa de unión, no sé si es solo por el fútbol. Calculo que sí, tiene mucho que ver, que salís de acá y encontrás gente con la remera de Messi y el mate en la mano, y que siento que es ese sentimiento de unidad que no todos los países lo tienen. Y encuentro la magia en eso.
siempre me he sentido abrazada, la verdad, acá. No he encontrado esa resistencia en ese sentido, de decir, esto nos separa y esto nos divide, no. A excepción de esas veces que sí me hicieron bullying en la escuela, pero que pasó, ahora no. O sea, no. Y ahí está para mí la magia de la unión y la unidad, de que siempre el argentino tiene este sentimiento de unidad y hace que el que viene de afuera se sienta parte, se sienta unido. El mate para mí es eso, ¿no? De estar 5 personas tomando de un mismo mate, que no pasa en otros países. Y es ese sentimiento de unidad que siento que se contagia y genera eso. Para mí hay cuestiones también que trascienden el territorio y la frontera, ¿no? O sea, de pronto vos, porque también está la discusión de dónde es el mate. Si el mate es argentino, si es uruguayo. El mate es argentino. Si es brasilero, si es paraguayo, ¿de dónde es? No, bueno, esas discusiones absurdas, ¿no? Que nos divierten un poco, pero digo, traigo a colación el mate como un ejemplo más tranqui. Podemos hablar de un montón de otras cosas, donde de pronto, bueno, si cruzo la frontera sos de tal cosa, si cruzo la otra frontera sos de tal otra. Para mí hay algo que tiene que ver con compartir ciertos códigos, ciertos territorios, ciertas costumbres, ciertas maneras de pensar la vida que trascienden la frontera. O sea, no tiene nada que ver de qué país sos. Bueno, nos vamos acercando al final de este episodio. ¿Les gustaría que les cantemos en quechua? Esta canción le pertenece al grupo de Los Jarcas y habla de un amor sufrido, bonito. Fue la primera canción en quechua que cruzó fronteras por su melodía, por su mensaje, pero también porque unió mucho a Bolivia. Y dice unas detalles. Munas getay tuta punchay mas kakunay taris pasus kukunay warmisitay munas getay tuta punchay mas kakunay taris pasus kukunay warmisitay kanay guyay nakarimbidai songo kuyay sipasitay kanay guyay nakarimbidai songo kuyay sipasitay. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti. Mi herida de amor, mi verdad, mi lluvia de abril, taris pasos kukunay
visita. Munas gecha